El presidente de Ucrania criticó a Israel por la falta de suministros de sistemas de defensa aérea. Han pasado meses. No hay resultado. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a criticar duramente la posición del liderazgo israelí, que no ha transferido los sistemas de defensa aérea a Ucrania. El jefe del régimen de Kiev prestó atención a este tema, hablando en una conferencia de prensa posterior a la cumbre de la OTAN en Vilnius. La posición de Israel ha causado durante mucho tiempo descontento entre Zelensky y su séquito, y ahora el líder ucraniano ha decidido recordárselo. Una vez más probablemente, queriendo llamar la atención del público occidental. Como señaló Zelensky, al comienzo del conflicto armado, le pidió a Israel que transfiriera los sistemas de defensa aérea. A Ucrania han pasado meses sin resultados. Ucrania está muy interesada en mantener relaciones estrechas entre nuestros países. Lamentablemente aún no hay resultados, declaró Zelensky. Mientras tanto, Israel claramente no está ansioso por transferir armas a Ucrania. Primero, dada la posición del Estado judío, él mismo lo necesita. En segundo lugar, una pelea con Rusia tampoco le interesa a Israel, especialmente cuando se considera que la Federación Rusa también puede venderle algo al mismo Irán. En tercer lugar, la ideología del régimen ucraniano genera interrogantes entre muchos ciudadanos israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que temía que Israel, si se entrega a Ucrania, terminará en manos de militantes que luchan contra el propio Israel. Así, según Netanyahu, algunas armas occidentales transferidas a Ucrania ya se encuentran en las fronteras israelíes, y no hay garantías de que no acaben en manos de militantes palestinos o de Irán. El secretario general de la ONU se dirigió al presidente de Rusia con una propuesta para extender el acuerdo de granos. Según el secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Gutiérrez sugirió a Putin, en caso de que se prorrogue el acuerdo de cereales, que ayude en la implementación del memorando, uno de cuyos objetivos es eliminar obstáculos que afectan las transacciones financieras a través del Banco Agrícola de Rusia, así como para garantizar la continuación de los suministros de cereales de Ucrania por mar, como parte de la iniciativa del Mar Negro, firmada en 2022 por representantes de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU. Está previsto garantizar la exportación de cereales y productos agrícolas ucranianos, así como fertilizantes, a través del Mar Negro desde 3 puertos, incluyendo Odesa a través del Mar Negro. La coordinación de envíos la lleva a cabo el Centro de Coordinación Conjunta. En Estambul, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha enfatizado repetidamente que la mayoría de los granos ucranianos se exportan a países occidentales y no a los países más pobres de África, como se suponía en los términos del acuerdo. Además de la exportación de granos ucranianos, los términos de la iniciativa de granos incluyen el desbloqueo de la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos, así como la reanudación de la conexión del Banco Agrícola Ruso al sistema SWIFT, asegurando el funcionamiento del oleoducto ruso de amoníaco Togliatti, Odesa y una serie de otras medidas. Sin embargo, no se cumple ninguna de estas condiciones, que forman parte del contrato de paquete. Puede desempeñar un papel de liderazgo. Polonia está lista para transferir cazas F-16 a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las autoridades polacas negaron rotundamente anteriormente la posibilidad de transferir los aviones de combate F-16 que están en servicio con la Fuerza Aérea del país a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, Varsovia se refirió a la falta de aviones en su propia aviación. Se indicó que no había tema para tales conversaciones. Sin embargo, como dijo el viceministro de Defensa, Marcin Osiepa en una entrevista con WNED, Polonia está lista para satisfacer las solicitudes del régimen de Kiev para el suministro de F-16, pero con una serie de condiciones. No puede ser que solo Polonia apoye a Ucrania. Si necesita su propio ejemplo, entonces Polonia está lista para dárselo. Polonia también está lista para desempeñar un papel de liderazgo en esta área, pero no ser el único. Según él antes, Varsovia ya había tomado la iniciativa
en el suministro de armas al independiente. Entonces Polonia fue la primera en transferir a las Fuerzas Armadas tanques Leopard 2, como parte de una vasta coalición internacional, es decir, occidental. Otros proveedores potenciales de F-16 incluyen Dinamarca y los Países Bajos. En primer lugar, ya que reemplazan estos aviones en versiones más antiguas, aunque mejoradas, del F-16 a MBM con el moderno F-35. Todavía no hay decisiones oficiales sobre la transferencia del F-16 a Ucrania. Se espera que sí, el centro de entrenamiento, presumiblemente en Rumanía, se lanza en agosto o septiembre. Los cazas, después de recibir la aprobación de los Estados Unidos, podrían comenzar a operar en el espacio aéreo ucraniano en marzo del próximo año. Las tropas rusas rechazaron el ataque de 3 grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el pueblo de Piatikavki, en la dirección de Zaporozhye. 3 grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron irrumpir hoy en la aldea de Piatikavki, en dirección a Zaporozhye. El ataque de las formaciones ucranianas fue repelido por las tropas rusas, según informa el canal Spetsnaz Archangel Telegram. Según corresponsales militares rusos, los 3 grupos de asalto incluían combatientes de la UAF y extranjeros, 10 personas en cada grupo. Todas las formaciones de asalto fueron destruidas por el ejército ruso. Además, también destruyeron el vehículo blindado M113 en el área del asentamiento de Rabotino, donde anteriormente el enemigo también intentó atacar activamente las posiciones rusas. Por el contrario, ahora hay algo de calma. Los militares informan que el enemigo a veces aparece cerca de las posiciones, pero con no más de un vehículo blindado. Pero hoy un tanque Leopard de fabricación alemana se dirigió a las posiciones rusas. Fue alcanzado por un ATM, tras lo cual los militantes ucranianos huyeron, según corresponsales militares. Ahora el enemigo se ha replegado a la retaguardia, donde intenta recuperarse de la derrota sufrida. En cuanto a los mercenarios muertos, nadie los saca de los campos. Mientras tanto, el Estado Mayor de Ucrania, en el resumen tradicional, escribe sobre el supuesto avance exitoso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Zaporozhye, en otras direcciones del frente. Según el comando ucraniano, en general las cosas no han cambiado. Los combates continúan en Mari, Inka y en las afueras de Avdiivka, así como en el área de Novoselokskoye, en dirección a Krasnolimansky, donde las tropas rusas están atacando posiciones ucranianas.